Yo tengo mucho gusto en presentar en nuestros micrófonos libres al señor general don Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Aquí con ustedes, saludando a toda la gama de ecuatorianos esparcidos, repartidos en todo el planeta y que nos sintonizan en cualquier parte del mundo con imagen, a través de nuestra televisión digital, como yo lo llamo, para una mejor comprensión de la gente de mi edad. Bueno, Ernesto González. Y es que nosotros en horas anteriores, me quería referir con su venia un poquito a lo del fantasma González, un trabajo periodístico de investigación. Y aquí lo tenemos recopilado todo. Solamente les dejo una observación, con su permiso, mi general. Un fantasma no es tal si cuenta con el apoyo de la institucionalidad que lo permite. Un fantasma hace de las suyas, simple y llanamente cuando no lo ven, cuando sabe escudriñarse, cuando ejercita acciones y tareas en bien de él, en bien de su aparato que ha logrado persuadir, convencer y rescatar una cantidad de medios de comunicación en todo el continente americano a través de las mismas prácticas. Los redactores de Plan B, de Focus, los compañeros de Fundamedios y los compañeros de la revista Cuatro Pelagatos han unido sus reportes y sus indagatorias para que el mexicano-americano Remigio Ángel González, que sigue consolidando un conglomerado mediático en el Ecuador y en todo el continente, ya mismo se va para Europa sin ningún problema. Pero ¿no les parece que este fantasma ha logrado hacer en el Ecuador? Vale la pena que ustedes incluso inculquen a los hijos con criterio y opinión, para que se acerquen al Internet. En lugar de leer asuntos que a ellos les interesa, que de repente tomen contacto con una conspiración manifiesta contra la institucionalidad ecuatoriana. Porque este señor no logra semejante emporio de medios. En soledad, pues. ¿A título de qué, pues? Primo del señor presidente, no es, de lo que yo conozco. González, de mi comandante, a quien yo respeto, no tiene ningún parentesco. Pero este señor compra el diario El Comercio. Si es verdad ese precio, yo no creo. Me resisto a pensar y a creer aquello. En $50 millones. Es un regalo, pero que yo hubiera estado esperando en la esquina para darle la más cordial bienvenida al que me venía a proponer ese negocio. Y compra el diario El Comercio, una institución donde, caramba, el Ecuador era exactamente el diario El Comercio es parte de nuestra historia, pues. Es un activo impresionantemente poderoso. Se cansaron las hermanas, que había una, se cansaron lamentablemente de tanta conflictividad que con segundas intenciones le forjaban, pues. Ha sido para esto. ¿Qué pueden decir de lo que estamos nosotros comentando? Nada, porque es la pura verdad. Y qué pena. Me duele en el alma porque yo trabajé para esa empresa, no precisamente para el periódico, pero sí para la radio. Y antes sus anteriores dueños nos fusionaban entre Canal 8, entre Últimas Noticias, El Comercio
que se creían los compañeros los más grandes de la historia periodística del mundo. Pero ahí nos daban una cabida, siempre generosa, a la gente de Radio Quito, que después les quitamos poderío, especialmente en mi trayecto en Radio Quito, les despojamos al comercio del servicio que le hacían a la Radio Quito, enviándoles unos recortes de información que ellos recababan a determinadas horas y con mala gana. Tenía que imponerse mi noble director, inolvidable director, el señor Jorge Mantilla Ortega. Él era querendón de la radio y querendón de su otro proyecto, el Canal 8 de televisión, que terminaron después de sus días vendiéndole al empresario guayaquileño con quien mantenían una liga. Esto era poderoso. Se amilanaron, no le dieron lucha. Y este señor Remigio Ángel, o Ángel Remigio, bueno, se aprovechó de las circunstancias. Pero a donde quiero llegar es que la permisividad institucional para que haya hecho esto, que usted puede revisar en el internet, en la página de Plan B, el fantasma se alza con el espectro. En Ecuador se volvió a hablar de don Remigio Ángel González González a raíz de la compra nada más ni nada menos que del 95% de las acciones del Grupo El Comercio a la familia Coavida. A nosotros no nos han dado una repetidora. Una nos dieron en la ciudad de Riobamba. Y saludamos con qué entusiasmo. Consulten ustedes la calidad de transmisión, la calidad de radio que hacemos llegar a la Sultana de los Andes. Con todas las de ley, con la tecnología más de nivel, en fin. Pero el resto, no, pues, había que aprender el inglés, pues, ¿no? Y acercarnos con qué cosas. Don Remigio Ángel, él sí termina con todo, al tenor de la Constitución y de la ley que inventaron estos jóvenes de la Revolución. Mucho les hemos permitido, mucho. Por ahí están hablando y se escucha claramente a los micrófonos de la cadena Democracia. Bueno, la verdad es que cuando la ciudadanía conozca cuántos milagros se han hecho en este régimen, caerá como condorito de espaldas. Hoy mismo ya imagina la población. Pero se queda con el descontento. Nos han hecho horrores. Palabras sueltas, frases genéricas. Nos han dicho esto. ¿Te acuerdas de esto otro? Mira ahora cómo anda. Cómo se han enriquecido. Esto del fantasma es en asocio, pues. Es en asocio. Ya verán después. Claro, cambian de nombres, prestan nombres, burropiés. ¿Qué nomás estarían haciendo en los contratos con los chinos? Imagínense el pueblo ecuatoriano, que con urgencia el señor Contralor pide que le manden auditores del SRI para que puedan acoplar los contratos de los chinos. ¿Quiénes son los chinos? No son los chinos que vemos respetuosamente en la calle. Los chinos son nuestras contrapartes en el crédito, en la ejecución y construcción de las obras, en todo el aparataje administrativo y tecnológico, similar a lo que está ocurriendo en este momento con la construcción del metro. Pero aquí es una cosa mucho más gigante. Y entonces algo temen que no encaja y buscan acomodar ahí los contratos de los chinos, así dicen ellos, en palabras totalmente
Es decir, las palabras que usan quienes trabajan en la administración pública, lo que nosotros conocemos con el nombre de los que trabajan en la administración pública, burocracia, pues, compañeros. Los burócratas dicen, ya esta cosa aquí como que no está tan calzando y armonizando adecuadamente. Entonces, hay que hacer las cosas de otra manera. Vea, ya tenemos una información. Está apagada la señal de RTS en el canal 11. Ponte 11, incluso copiando el eslogan de Ponte Exa. Estos que no son ni originales ponen Ponte 11. Y se toman un canal de la noche a la mañana. Este mío se pasa al sur de Quito, este otro se queda en el norte, RTS queda con esto, y esto hay solidaridad con la institucionalidad vigente, pues. ¿Quiénes se imaginan podrían estar atrás de este negocio con el señor González a medias partiendo el queso? ¿Cómo será? O puede que yo esté equivocado, que nos demuestren, pues. A ver, ¿dónde está la documentación? Las autorizaciones. A los ecuatorianos no nos han permitido una sola frecuencia, peor a los que hemos mantenido una posición de libertad y de dignidad. Esta es la verdad y tenemos que salir adelante. ¿No le convenía a Andrés Carrión a este grupo o a los de Palacio? Oye, ¿cómo le van a poner a Andrés Carrión? Andrés Carrión inaugurando el canal 11 de nuestro pana, el señor González. ¿Cómo puede eso haber ocurrido? Día y medio y Andrés más bien ha acrecentado su horario en sano silencio, y le conviene estar así, acoplándose a un nuevo turno en la mañana y en horas vespertinas. Bien por él. Bien por él. Pero vea, esto es la manera como se debe hacer entender a la gente. A veces los editoriales, la gente de clase media, la gente de la calle, no lee ese tipo de trabajos que se esmeran desde un escenario hasta un gran ámbito de ciudadanos con criterio político, con criterio económico, digamos que más ilustrados. Al hombre de la calle hay que decirle esto es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, vamos a tratar el tema del ISPA. Al saludarle y pedirle mil disculpas por esperarle con estos comentarios que eran necesarios para la radio, pero descorteses con nuestro invitado, le pido mil disculpas, mi general, y entramos de lleno a hablar de las empresas de propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFA. No lo vayan a confundir. El ISFA es una entidad autónoma, es una entidad particular entre privada y pública, y eso es lo que vamos a comprobar, qué es lo público y qué es lo privado. Ayer el señor presidente, en horas de la tarde-noche, se dedicó a hablar con los colegas periodistas. Ellos saben a quién llaman. Y bueno, está muy bien. El asunto es que hayan periodistas. El jefe del Estado, junto al ministro de la Defensa, que ha aprendido ya a marchar, don Fernando. Y entonces se refiere a las empresas que posee el ISPA. Pero nosotros temprano, a esta hora, hace 24 horas, ya le dijimos, comandante, excomandante, ya le dijimos a la ciudadanía,
Eso no es cierto, señor presidente, le están otorgando sus cepillos, así dije yo, datos que no corresponden a la verdad. A usted le están mencionando de que son aproximadamente 105. Por aquí tenía yo el 150 las empresas que todavía estaban en manos de los militares, para ponerlo en esos términos, y que servían pues de alguna manera de, no todas, porque otras fracasaron, como todo lo que ocurre en el escenario privado también, o en el escenario estatal, el que han manejado estos jóvenes de la revolución. ¿Cuántas empresas no han quebrado? ¿Y con qué pérdidas? 150 empresas se mantienen, y eso le hicimos ver al presidente que era falso, que esos insumos informativos no eran los correctos. Y entonces le dijimos, las empresas que potencialmente están en manos del Instituto de Seguridad Social de los militares, el ISPA, bueno, pues esas empresas no llegan sino a número de 13. Y le contamos y le detallamos una por una. A la tarde, a la noche, no sé si usted le escuchó al señor presidente general González. No dijo, no reconoció que le han dado malos datos. No. ISPA tiene 150 empresas que eran, le cambia él, que eran de las Fuerzas Armadas, cuando en horas anteriores el Diario Expreso, y he consultado a la compañera periodista que hizo ese trabajo en Diario Expreso, a ella le dijeron que eran 150 empresas las que seguían en manos de las Fuerzas Armadas, y eran 13, para que me vaya entendiendo usted, estimado amigo oyente. No todo lo que el señor presidente, así como dice que no todo lo que decimos los periodistas o informamos para bien, producto de nuestro empeño y esfuerzo investigativo, tampoco es la ley del señor, pues. No. Algo se nos escapa, pero de 150 a 13 hay una diferencia impresionante. No sé si usted le escuchó, sería la primera respuesta y aclaración que requerimos. Dice aquí, en el diario El Telégrafo, que es un periódico oficialista, la fábrica de acero Andec es una de las empresas que pasaron del ejército al ISPA. Ahí ponen una foto, el internet relacionados con militares y democracia, compañías como TAME, Astinave, Santa Bárbara, entre otros, en cambio se convirtieron en entidades públicas, redacción política, etcétera, etcétera. Allí viene entonces el excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias por esta apertura. Es muy importante para el país que usted esté aquí, señor comandante González, excomandante González. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y por su intermedio a todos los radio oyentes. Es muy importante aclarar a la opinión pública este tema relacionado a las empresas militares, que es bueno que nuestros conciudadanos conozcan exactamente cómo funciona, cuál es su finalidad, cuál es el número, etcétera, etcétera. Permítame poner en contexto esta información. Adelante. En la década del 70, con el modelo cepalino, se crean algunas empresas militares en este caso, y se inicia la Dirección de Industrias Nacionales del Ejército, DINE, ¿no es cierto? ¿Para qué se crean estas empresas? Se emplean para apoyar al sostenimiento económico y logístico de Fuerzas Armadas. Con los réditos. Tanto con los réditos cuanto con la producción, porque tenemos
empresas relacionadas exclusivamente al sector defensa. Y también estas empresas tienen que apoyar el esfuerzo de guerra, sea una guerra externa, una guerra interna, para tratar de ser autosuficientes, porque cuando ya hay un conflicto bélico, ya es muy difícil ese rato tener los pertrechos. Ustedes recordarán que en la campaña, en la guerra del Cenepa, nos vimos obligados y de manera urgente a comprar, si mal no recuerdo, 8,000 fusiles a la República de Argentina, que es una que fue una compra, digamos, irregular, pero fue fruto de la necesidad urgente que tenía el país. Es decir, un país debe también en este aspecto de armamento, de equipamiento, tratar de ser autosuficiente, como se vive en otros países, ¿no es cierto? Entonces, y con esta producción también se alivia el presupuesto del Estado. Otro objetivo por el cual se crean las empresas militares es para apoyar al desarrollo nacional, porque así lo manifiesta también la Constitución. Lo que tiene que quedar claro en nuestros conciudadanos es que no es para ningún interés personal, no es dedicado a un cierto grupo de personas o del nivel jerárquico superior, los coroneles, los generales. No, la rentabilidad de estas empresas siempre fueron al presupuesto del Estado. En este caso, inicialmente al presupuesto del Ejército. Y después, cuando ya pasó a la Seguridad Social Militar, al presupuesto de la Seguridad Social Militar. Incrementaba en definitiva los ingresos de Fuerzas Armadas de comienzo, pero luego hubo un recambio que era muy importante. Dijeron ustedes, vamos enviando más bien a nuestra entidad de seguridad social propia. Sí, pero déjeme concluir, Gonzalo, que eran o son empresas, o eran empresas auditadas, controladas por la Contraloría. Por la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto? He ahí la importancia que una entidad autónoma realice este control, fuera de la institución. ¿Hubo alguna vez algún asomo de escándalo de...? Sí, no sé si escándalo exactamente, pero a lo mejor una mala administración, una glosa, claro. Y eso ya se encarga la Contraloría y la Justicia cuando sea del caso. Ya. Daban empleo a una gran cantidad de ciudadanos. Eran empresas bien manejadas. ¿Cuántas empresas eran? Ya vamos a pasar a eso, pero déjenme decirle que eran empresas bien manejadas y que reiteradamente recibieron reconocimientos y premios por su calidad de gestión. Pero justamente a su pregunta, viene la Constitución del 2008 en su artículo 162, en el que se determina que Fuerzas Armadas no debe tener otra actividad económica que no esté relacionada a la defensa. Y por eso es que ya el Holding DINE, que fue creado en el año 2002 para el manejo de todas estas empresas, empieza un proceso de liquidación y de desinversión en las mismas. Y en efecto, como se ha manifestado, en el año 2010, después del 30 de septiembre, estas empresas pasaron al Instituto de Seguridad Social. Y, lógicamente, se ha continuado con el proceso de desinversión y liquidación, sobre todo las empresas que no daban rentabilidad. Recordando que la Seguridad Social Militar debe tener fondos, debe tener reservas y debe tener inversiones. O sea, en este sentido, las empresas de Fuerzas Armadas pasaron a la Seguridad Social para coadyuvar a este esfuerzo de sostener y apoyar a la Seguridad Social Militar. ¿Estamos hablando de qué década? ¿Perdón? ¿De qué año estamos hablando cuando el holding ya quedó completo? En la década de 70 nacen las primeras empresas. En el 2000 se creó el holding DINE. Holding DINE, y en el 2010 las empresas que quedaban del Holding DINE después de este proceso de desinversión que se inició en el 2008 por precepto constitucional pasaron a la Seguridad Social Militar. ¿Qué criticaban en Montecristi de este grupo o de este holding? ¿Usted recuerda? Bueno, yo no recuerdo exactamente qué criticaban. Pero ahí destabilizaron al parque industrial de propiedad de ustedes.
Bueno, tal vez con razón, las empresas habían crecido mucho, no estaban relacionadas directamente al sector defensa. Aparecían ustedes como unos privilegiados, digamos, dentro del resto de ecuatorianos. Sí, malentendido, porque estoy informando que estos recursos, esta gestión, iban al presupuesto. La rentabilidad. De las fuerzas, la rentabilidad, claro. No iban a ningún bolsillo en particular. Se beneficiaban también porque tenían industrias y corporaciones enlazadas con el interés de los militares, pero más de su sobrevivencia que de lujos o pero escaparatos. al interés, en su gran mayoría, al interés operativo. Y también es muy claro, y dejar en la audiencia este mensaje, que nunca fueron 150 como se ha mencionado. Ajá. Es una cantidad exagerada. Permítame lo que el sí señor fueron, presidente le detalle a usted cómo hasta ayer en la tarde, para la fijación y la memoria de él, quedan las cosas. De las 150 empresas, muchas eran de papel, ¿no? Pero sí hay empresas, y empresas importantes. Omibus, BB, Maresa, Hotel Marriott. Le insisto, o sea, yo sí veo mucha arrogancia, mucha soberbia en esto, ¿no? De parte sobre todo de ciertos oficiales de la vieja guardia hoy retirados, ¿no? Los Cobo, los Moncayo, los González, los Molina, que se creen superiores, que la patria les debe pleitesía. Yo no sé si ellos le pusieron un revólver para escoger la profesión militar, fue voluntariamente, sabían que iban a hacer. Entonces, o sea, claro, la patria está agradecida a ellos, como está agradecida a los médicos, a los maestros, pero que no se crean superiores al resto. Y creen que han generado riqueza. ¿Sabe por qué las Fuerzas Armadas tenían casi la mitad de las acciones del Hotel Marriott? Porque ese terreno era parte del colegio militar, donde estaba el zoológico en la ciudad de Quito. Y lo dieron como parte de la inversión para el hotel y les dieron casi la mitad de las acciones. Pero no crearon riqueza, eso era terreno que les dio el pueblo ecuatoriano para la defensa. Y luego eso, yo mismo decidí, y todavía tengo mis dudas si hice lo correcto, pasárselo al IFA. 150 empresas en papel, etcétera, no sé, se pasaron todas, Corcho. Las que están en el ISFA son posiblemente las mejores, fuera de las que se hicieron públicas, que son TAME, Santa Bárbara, Astinave. TAME, Flopec, Astinave, sí. Santa Bárbara. Pero, por ejemplo, en esta... No pasaron al IFA, se hicieron empresas públicas, ¿no? ANDE, que es una empresa, evidentemente de esto no tiene que molestarse nadie, porque controlar una empresa es parte de un directorio, ni siquiera las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, somos parte del directorio, hay otros compañeros ministros, pero es evidente que si uno ve los balances y ve las ventas, han bajado, presidente. Es decir, vendíamos hasta 220 millones por año y este rato estamos vendiendo 163 millones, aparentemente en el 2015. Intervenir una empresa no significa una acción negativa, sino una acción positiva de controlar. El reclamo de los trabajadores es loable. Los trabajadores no están pidiendo prebendas para ellos, están reclamando producir más, producir mejor. Así es que los compañeros ministros son parte del directorio, están ya convocándose para la próxima semana a una reunión, harán una auditoría, buscaremos las mejores formas de recuperar a ANDE, y lo que decimos para ANDE hay que hacer con todas las empresas del ISFA, ¿no? Mira, por ahí escuché que el general González, Ernesto González es jefe de comando conjunto del 30S, ¿se imaginan qué mano está? Con la mentalidad que tiene, pero decía que cuando estaba en las Fuerzas Armadas tenía 20 millones, ahora que se pasó el IFA 4 millones, son ellos mismos. Pero además sepan ustedes, revisen quién eran los gerentes de esa empresa, y creo que eso es lo que están empujando ahora, porque el gerente es un civil. Eran los mismos generales que se retiraban. Entonces, cuando tenían pensiones de miseria no les importaba, porque se retiraban y iban a ganar 5.000, 6.000 dólares, como gerentes de Andes, como gerentes de Flopec, como gerentes de TAME. Nadie puede tener esas prebendas, compañeros. Todos tenemos igualdad de derechos. La primera pregunta ciudadano se puede hacer con total legitimidad. Bueno, están reclamando sobre ANDE que ha bajado utilidades, pero en primer lugar, ¿por qué ANDE es del IFA? ¿Qué hizo el IFA? ¿Qué riqueza creó el IFA? Y le hacen creer a los soldados que todo eso es con el sudor de su frente, que ellos construyeron la empresa. Nada de eso es cierto. Que ellos han fondeado el IFA, nada de eso es cierto. Exa FM. ¿Qué le parece, general, lo manifestado por el señor presidente? Lo menos que puedo decir es que está totalmente desinformado. Insisto, nunca han sido 150 empresas. Cuando teníamos la Dirección de Industrias del Ejército, nunca llegaron a ser más de 25 empresas. Inclusive, como él mismo dice, algunas inclusive eran de papel. Y cuando se consolidó el holding DINE, llegaron a ser 23 empresas. Entonces hay una gran diferencia. Uh-huh. En la actualidad, el Instituto de Seguridad Social tiene 20 empresas, de las cuales 13 están funcionando. 13. Así bien. 7 están en desinversión y liquidación.
De las 13 que están funcionando, 7, la Seguridad Social es el accionista mayoritario, es decir, tiene el control de las empresas. Y 6 son accionistas minoritarios. Lógicamente no se tiene el control de las empresas. Estas 7 que están en desinversión, lógicamente al momento no producen. Pero déjeme decirle, Gonzalo, porque se ha nombrado algunas empresas. Por ejemplo, Andec. Es verdad que Andec pasó a la Seguridad Social Militar, pero también hay que recordar que en el directorio de Andec están 2 ministros de Estado. 2 ministros de Estado, que dicho por los trabajadores, en 1 año y medio se han reunido una sola vez. No sé si así se deberá manejar una empresa. Esta empresa tenía una rentabilidad de 20 millones promedio por año. Hoy, en la actualidad, no dicho por el general González, dicho por los trabajadores mismos de la empresa, en el mejor de los casos llegarán a tener una rentabilidad de 2 o de 2 millones y medio. Pero Andec también tenía su razón de ser, manejar un recurso estratégico del acero. Empezábamos para industria de defensa a fabricar piezas para armamento, piezas que tenían ya un grado de complejidad. Pero también para puentes. Un poco mayor. Para el cuerpo de para ingenieros puentes, del ejército. Para la reconstrucción, para el apoyo nacional, los mismos 14 proyectos emblemáticos que encargó el gobierno a Fuerzas Armadas. Todo eso salió de ahí. No es así a título gratuito también. La otra empresa, Aspros, que es un corredor de seguro, estoy hablando de las 7, de las cuales somos accionistas mayoritarios. Aerostar, de servicio a bordo. Se ha dicho jocosamente que tenían hasta catering. Sí, porque cuando Tame estaba con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, necesitaba de este servicio a bordo, ¿no? Pero después, con la Ley de Empresas Públicas, creo que fue en el año 2010, Tame ya es empresa de esta naturaleza. ¿De qué naturaleza? En el servicio a bordo, nosotros ya empezamos a fortalecer la industria para Fuerzas Armadas, como por ejemplo las raciones de campaña nacionales. Porque, mire, cuando usted está en una guerra, en un conflicto interno, en un desastre natural, usted necesita alimentar a los soldados, necesita alimentar a la población, se necesita raciones de campaña. Estas raciones de campaña vienen del exterior, de Estados Unidos, o de Colombia venía últimamente. Entonces nosotros ya, con la industria de la defensa, empezamos a fabricar nuestras propias raciones, es decir, para apoyar al esfuerzo de guerra. O sea, eso no se dice, o mejor dicho, eso no se conoce. FAME para la fabricación de uniformes, calzado militar, para el personal militar. Importantísimo, claro que sí. ¿No es cierto? Y que además de dotarle de uniformes, evitar que el Estado gaste en uniformes, daba un saldo a favor para el presupuesto del ejército en nuestro caso. Explosen, la otra empresa en la cual somos accionistas mayores y de las cuales están funcionando. Para la fabricación de explosivos. Fabricación de explosivos, cordón detonante, mecha lenta. Los explosivos sirven en la guerra y sirven en la paz. En la paz en la guerra, porque a veces hay que realizar actividades de contramovilidad, por decir, para impedir que determinado elemento negativo se mueva, ¿no es cierto? Pero también en la paz, para los trabajos de minería, para las excavaciones, para las perforaciones, para la construcción de carreteras. Y también con el componente adicional de que el tema de explosivos, como es el tema de armamento y el tema de munición, tiene que ser controlado por Fuerzas Armadas, por ley, porque si no, estos explosivos van a parar en manos de gente que no debe tener, como por ejemplo, y así hemos soportado y se ha controlado el tema del contrabando de este material a las FARC de Colombia. Entonces, en resumen, Aerostarbaco, 100% de las acciones es de propiedad del Instituto de Seguridad Social. Así es, así es. Andec, el 94%. Correcto. Ansaipor Service, 70% del paquete accionario. Explosen, que nos estaba explicando, allí hemos sido mayoritarios con el 60%. Fabrifame, esta es la de ropa. Así es. 100%, dice, está bien. Inmo Solución, 100%.
¿Para qué Sismo Solución? Para la construcción de planes de vivienda, para los soldados, para los oficiales que por primera vez tienen acceso a su vivienda. Al igual que han hecho otros gremios, claro. Así que es. sí. Amazonas Shot S.A. Aquí tienen ustedes el 45% de las acciones. Y lo que dice el señor presidente es, ¿por qué se metieron ustedes en bancos? Sí, es una forma de inversión, insisto, para esos recursos, volcarlos al presupuesto de Fuerzas Armadas. Y ahí, en el Banco General Rumiñahui, somos accionistas minoritarios y tenemos el 28% de acciones. También, por ejemplo, en Condor Mine, que está recién en una fase de exploración, hay apenas el ISFA tiene el 10% de inversión, porque es una empresa donde no somos mayoritarios. En Maresa, el 0.57%. En este negocio petrolero, ¿quiénes son los mayoritarios? No, el minero. Minero. No sabría decirle cuáles son los mayoritarios, pero conozco que la Seguridad Social tiene apenas el 10%. En Maresa apenas tiene el 0.57% y esto, en Omnibus BB 34.10. Perdona que me detenga en Condorminín. Esto tiene que ver, claro, de la cordillera del Cóndor, ahí están ubicadas, digamos, sí, las áreas de... Son proyectos de inversión mineros que están les ponen en su fase de exploración. para hacer una especie de disimulo, para decir, miren que esta es una empresa muy bien manejada, nuestras socias también, las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, indudable, por el prestigio, por lo bien manejado que en su momento fueron estas pero empresas. ¿Ustedes han tenido en este tipo de empresas de auditar, de estar al lado, o simplemente han sido allí un nombre adicional? No, se ha estado con toda la responsabilidad del caso, en las juntas directivas, muchas veces algunos oficiales en las gerencias, porque ahí en Maresa sí se cayó esa empresa, ¿no? Tengo entendido que está ahorita cambiando, está dando un giro de negocios, ampliando con otros productos, y como insisto, apenas se tiene el 0.57%. Ni 1%, yo sí lo dije. Pero en Omnibus BB tienen el 34%. Así es. Eso hay que vigilar. ¿Qué tal negocio Omnibus BB? Sí, es una empresa que es positiva, lógicamente ha sufrido también las consecuencias de la parte económica internacional, de la afectación a nivel nacional, como todas las empresas. El ANDEC también es una empresa prácticamente con la mayoría de acciones, y ha reportado utilidades de $2.262.000 en un año, no sé a qué año pertenezca. Ahí la más rentable que veo aquí es, las más rentables, la Explosen y la M-Site Service. Reportan las dos, la una 4.5 millones, casi 4.600.000, 4.064.000, la otra Explosen. Estas empresas creo que están en buenas manos. Y mire usted la diferencia, la que les gana es Omnibus BB. Ustedes tienen el 34% y han recibido cerca de 50 millones de utilidades. Es lo que reporta el último informe que lo teníamos por acá. Trabajo de Marieta Campaña Villasís, del diario El Expreso. Bueno, y esta otra cosa. Pero tal vez en el tema de empresas faltaría concluir, Gonzalo, que el tema de Flopep y Astinave, empresas que las manejaba la Fuerza Naval y que ahora ya se convirtieron en empresas públicas. Sería bueno que nos informen cómo está el rendimiento, cómo está la administración de estas empresas. Tengo yo entendido que no están por buen camino. Lo mismo que TAME. TAME en el 2010 pasó a ser empresa pública, estaba siendo manejada por la Fuerza Aérea en una condición más o menos estable, no estaba mal, tampoco estaba bien, pero de ahí pasó de administración al sector civil, y yo conozco que TAME está en malas condiciones, está a punto de quebrar. Así es. Entonces yo pienso que eso que también se tiene que informar, si es que los militares administraban mal, o administraban bien, y cuál es la situación
que estas empresas viven al momento. Pero ahí también falta la empresa Santa Bárbara, que en el Ministerio de Defensa y con el objetivo de potenciar esta industria de la defensa pasó a ser empresa pública. Que yo conozca tampoco ha tenido un despegue, pero sí había, de lo que yo puedo dar fe, había proyectos ambiciosos como por ejemplo ya empezar a construir nuestro propio armamento menor, pistolas, carabines, ya repotenciar nuestros fusiles, fabricar nuestra propia munición. ¿Y por qué permanece colapsada esa iniciativa? Yo no conozco, pero... ¿Usted qué puesto ocupaba de vigilancia en todo el parque de empresas de propiedad de Cuando uno ocupa las funciones del Comando General del Ejército, en este caso, pasa a ser automáticamente el presidente del directorio de estas empresas. ¿Usted? El jefe del comando conjunto. No, el comandante de fuerza. Porque las empresas no pertenecen al comando conjunto, no, sino a cada uno, pertenecían, mejor dicho, a cada una de las fuerzas y ahora pertenecen ya a la seguridad social militar. Entonces, también es claro... ¿Usted se siente orgulloso del desempeño de los militares, especialmente en funciones ejecutivas, y que deben estar revestidas primero de una gran ética, ¿no? No han habido escándalos mayores, salvo que no conozcamos. No han habido. No han habido tampoco pérdidas gigantescas, o más bien han estado súper presionados por el gobierno disque revolucionario para que se entreguen esos ámbitos. Y los que han ido a relevar a los militares están denotando primero una ignorancia manifiesta en la conducción de las empresas. Yo tengo un montón de testimonios y que aquí de manera suelta han emitido puntos de vista, siempre con un contenido crítico, no maloso, sino más bien de exigencia que reparen, y todo parte de que van gentes, de que van cuadros que ignoran a dónde van, que no han tenido la menor experiencia. Entonces toda la experiencia que había recopilado Fuerzas Armadas y toda su organicidad se fue al tacho de la basura todos esos años, porque ustedes dejaron ahí las cosas. Sí, yo también conozco esas informaciones, esas denuncias hasta cierto punto. Ustedes no le han por eso sí manifestar antes del conflicto al señor presidente, las cosas que usted las cambió, que nos arrebató de nuestra responsabilidad, o como quieran decirle, vean, no están funcionando adecuadamente. Aquí tenemos los datos. Yo pienso que sí se conoce, Porque el presidente sí ha de hacer... Yo ya no he estado en funciones, pero pienso que esto ya es de un tanto de dominio público, el manejo que se está realizando de las empresas que estaban en poder de Fuerzas Armadas. Y lo saludable aquí es que en un marco de transparencia, el gobierno nos debería informar cómo están actualmente estas empresas. Pero ¿De quién tienen ustedes dudas? ¿Quiénes están más mal, digamos? ¿O quiénes están mal? Hemos puesto de ejemplo, pasaron a ser empresas públicas, Flopep, Astinave, Tame, que no estaban ni en el holding, que no están ahora en la seguridad social, pero sí sería bueno, yo como ciudadano exijo que me informen cómo están esas empresas en la actualidad. Pero aquí, y lo de fondo, Gonzalo, es que hay que analizar, hay que debatir si el Estado lo puede hacer todo, ¿no es cierto? O el Estado se deja ayudar, o el Estado se deja apoyar del sector privado o de las instituciones públicas que pueden generar recursos, que pueden generar una autogestión y con eso aliviar la carga presupuestaria y administrativa que tiene el Estado. Eso es lo que se tiene que debatir y eso era el espíritu que animaba cuando las empresas estaban en poder de Fuerzas Armadas, a más de dar este sostenimiento logístico que brevemente lo hemos descrito. Ha pasado a ser un queso el holding, lamentablemente, y el señor presidente lo sabe. Créame que lo sabe.
El holding también está en desinversión, el holding como tal, el administrador de todas estas ¿Están empresas. privatizándolo? Están en desinversión, no sé exactamente bajo qué figura. Es que el peligro es que se van tomando, pues. Entonces, hay ministros coordinadores que aparecen de golpe desde el ámbito de la seguridad. Chus, ¿y él qué sabe de petróleo? Por eso... Sí, él sabía de petróleo. Y por petrolero es que está ahora en ese puesto clave, el de seguridad, coordinador de seguridad. Por eso le decía a Gonzalo que eran empresas que generaban una buena rentabilidad. Miren, en el 2008, antes de que empiece todo este proceso, el holding DINE, solo en impuesto a la renta, generaba casi 20 millones de dólares, solo en impuesto a la renta. 8,000 plazas de trabajo, y lógicamente que después fueron afectadas por nuevas disposiciones legales, por la nueva ley de contratación pública, y todo esto ha incidido para que su rentabilidad venga a bajar en algunas empresas. Y el 30S, perdona general que le pregunte de esta manera, ¿el 30S no negociaron estas cuestiones? No, en absoluto. No. En honor a la verdad, ¿no? No, en honor a la verdad. Yo le creo. En absoluto. Muy bien. Y la última cosa, porque se me terminó el tiempo, en contadísimos instantes el señor ministro fiscal general de la República, aquí en Democracia. Porque ustedes y nosotros vivimos esta realidad. Yo informo y ustedes deciden. ¿Qué le parece el tema de las pensiones militares? Subieron por efecto de la homologación salarial en primer lugar. De eso tienen que estar muy reconocidos del presidente de la República. Sí le saquen cara, pero bueno, hizo un abultado cambio, un replanteo de cuantías en todo el escalafón militar. Que deben haber habido injusticias, inequidades o errores. Bueno, pues el presidente reivindicó ayer de que todo está perfecto. Las empresas... ¿Cuál es esto? Sí. ¿Es lo del ministro? Ya. El señor ministro Fernando Cordero, en Gama TV esta mañana, ¿no? Ha hablado justo de este reajuste de pensiones en las Fuerzas Armadas. Para que le tenga la bondad de hacerle un comentario, esto es lo que dijo. Constitucionalmente no habrá cómo bajarles a quienes ya tienen una pensión, pero se podrá repensar, porque además hay que pensar de dónde sale el dinero y hasta cuándo va. Tampoco serán cambios dramáticos, pero si es que hay inequidad, si hay visos de injusticia, sería absolutamente incorrecto que nos quedemos quietos, que no hagamos absolutamente nada. Este debate además se empezó a dar ya en el propio ISFA. El ISFA tiene una serie de propuestas para modificar justamente la relación de tiempo de permanencia. Gracias. Habrá que tocar también el tema del dinero y de la actualización. Creo que lo más grave que le ha ocurrido al ISFA es de que se han actualizado las pensiones como si tendríamos un tonel sin fondo, es decir, se sube el sueldo del coronel, por ejemplo, en servicio activo, y proporcionalmente pensiones de 10, 15 años atrás se suben en la misma proporción. Gracias, eso es lo que es difícil. Exa FM. Sí, le cortamos mal, creo que se cortó mal en el canal. Sí, 7:43 minutos. Su comentario... Es bueno siempre también poner esto en contexto. Hasta el año 2005-2006 el sistema salarial de los miembros de Fuerzas Armadas había colapsado y verdaderamente era una clase muy mal remunerada. Consciente de esto, el presidente Palacio dispone que se analice y en base a la ley, no a criterio, no a dedo, en base a la ley de unificación y homologación salarial, se equiparó con los miembros del sector público. Por ejemplo, a un general de ejército, la más alta jerarquía, le equipararon con un viceministro, a un general de división con un subsecretario, y así a los 14 grados militares. Esta ley de remuneración tiene su propio reglamento,
todo está en base al grado, a la antigüedad, y esto lógicamente está en base al grado de responsabilidad, a la función y al cargo. Con el gobierno actual se continuó este proceso que estaba determinado a que sea de manera paulatinamente en 4 años. Entonces yo pienso que si el gobierno nacional pensaba que estas remuneraciones eran excesivamente altas, que eran injustas, ¿por qué no las revisó? Si ellos también tuvieron la facultad de hacerlo, también. Y los militares no nos hicimos, no abrazamos esta profesión por tema económico. Hay otras satisfacciones más profundas. Sí, hubo un reclamo de los salarios de toda la gente en general. Entonces, si se cometió alguna anormalidad o alguna injusticia como se está manifestando, se lo hizo en base a una ley. Y si esa ley tiene que ser revisada, que se la revise. Que se la revise. Eso no pienso yo que no es ningún problema. Hay una total apertura de la institución militar. No, yo no puedo hablar con total apertura de la institución. Ocurra. Puedo yo hablar como persona. Yo puedo hablar como persona, en este caso, de una situación económica. ¿Y por qué no quiere hablar? La gente de blanco no estará totalmente de acuerdo con lo que usted dice y más o menos exhorta a que haya una auditoría para que todo el mundo nos quedemos tranquilos de cómo hemos manejado cada misión en cada rama. Sí, pero yo no puedo emitir un criterio por la parte de activos. No, pero yo pienso que siempre en las Fuerzas Armadas, en sus miembros, siempre ha habido una apertura hacia el interés nacional, hacia nuestros conciudadanos. No es gratis que a la institución le tengan credibilidad, le tengan confianza. Yeah. Es porque no con demagogia, sino con hechos, como los estamos demostrando, como es el caso de las empresas militares. Nosotros hemos tratado de hacer una administración lo más transparente posible. Y por eso es que la gente confía en sus Fuerzas Armadas, porque no somos parte de ningún proyecto político, porque nos debemos al Estado, nos debemos a la nación ecuatoriana. ¿Sabe que la gente, me he dado cuenta en tantos años de seguimiento informativo, la gente respeta al ejército, como respeta también al resto de fuerzas? Pero el periodo blanco que están inaugurando nuevamente los marinos, ¿saldrá bueno? Bueno para el país, yo no estoy hablando del interés de ustedes, los soldados de la patria, como dice el señor presidente. Bueno, yo no quiero especular, pero sí, como dice el adagio, por sus obras les conoceréis, entonces vamos a estar expectantes, pero yo sí tengo la confianza que el alto mando actual va a estar a la altura de las circunstancias y sabrá defender en lo que corresponda y bajo la norma democrática y constitucional todos estos atropellos que se han venido contra la institución. Hasta ahí nos quedamos. Muchísimas gracias, mi general. Vuelvo y repito, señoras y señores, el fiscal general de la República ya entre nosotros después de un par de minutos. Porque nosotros informamos, usted es el que decide.